Hay experiencias que puedes contar, puedes ponerles palabras, ordenarlas en el tiempo, explicarlas, pero hay otras que no. No porque no sean importantes, sino porque nunca fueron registradas como una historia. Fueron registradas como una sensación, como una presión en el pecho, como un nudo en la garganta, una inquietud que aparece sin aviso, una emoción que no tiene nombre, pero que se siente intensamente real. Y aquí aparece una de las preguntas más inquietantes y más reveladoras en el estudio del trauma. ¿Por qué hay cosas que sientes con tanta claridad, pero que no puedes explicar? Desde una perspectiva tradicional, podríamos pensar que si algo no puede ser narrado, entonces no está del todo comprendido. Pero la investigación de Van der Kolk plantea algo radicalmente distinto. No todo lo que vivimos se almacena como lenguaje. De hecho, las experiencias más intensas, especialmente las traumáticas, no se organizan como recuerdos narrativos. Se organizan como estados corporales, emocionales, de activación. Esto tiene una base neurobiológica precisa. En condiciones normales, una experiencia pasa por sistemas que permiten ordenarla en el tiempo, darle contexto, integrarla en una historia. Pero cuando una experiencia es abrumadora, este proceso se interrumpe. El sistema encargado de organizar el relato, asociado al hipocampo, pierde eficiencia, mientras que los sistemas de alarma, particularmente la amígdala, se hiperactivan. El resultado no es un recuerdo, es una huella fragmentada, sensorial, no verbal. Por eso, el trauma no suele aparecer como "eso me pasó en tal momento". Aparece como "eso me está pasando ahora". Eso me duele ahora. Con esto reacciono aquí y ahora. Y aquí se encuentra uno de los núcleos más importantes de la obra de Van der Kolk. El trauma no se recuerda, se revive. Se revive en el cuerpo, en la respiración, en la tensión muscular, en una emoción que emerge sin contexto aparente. Y esto explica algo que muchas personas han experimentado, pero pocas han podido comprender. No puedo explicarlo, pero lo siento. No es una falla de lenguaje, es una característica de cómo la experiencia fue almacenada. Porque hay vivencias que ocurrieron en un momento en el que no había palabras suficientes o en un estado en el que el sistema nervioso no podía procesarlas narrativamente. Y entonces, el cuerpo hizo lo que sabe hacer mejor: registrar, adaptar, sostener. Sin embargo, aquí aparece una paradoja central. La mente intenta dejar atrás aquello que duele, pero el cuerpo lo mantiene activo, no como recuerdo voluntario, sino como repetición, como una activación que vuelve, una emoción que insiste, una reacción que parece desproporcionada, pero que tiene historia. Y en este punto, la comprensión cambia profundamente, porque ya no se trata de forzarte a explicar lo que sientes. Se trata de empezar a reconocer que hay un lenguaje más antiguo
que las palabras. Un lenguaje que no narra, pero expresa. Un lenguaje que no organiza en frases, pero sí en sensaciones. El lenguaje del cuerpo. Y esto abre una puerta distinta en el proceso de comprensión y transformación. Porque si el trauma no está almacenado principalmente en el lenguaje, entonces no puede ser liberado únicamente a través del lenguaje. Esto no significa que hablar no sea importante, significa que no es suficiente. Y esta idea cambia por completo la forma en que entendemos el proceso de sanar. Porque lo que no puede ser dicho no necesita solo ser explicado, necesita ser sentido de una manera distinta, sin desbordarse, sin fragmentarse, sin volver a colapsar el sistema. Y esa es exactamente la dirección hacia la que nos vamos a mover en este episodio. No hacia recordar más, sino hacia comprender cómo lo que nunca pudo expresarse sigue viviendo en ti. Y cómo empezar gradualmente a darle un nuevo canal de expresión, no desde la sobreexposición al dolor, sino desde la posibilidad de integrar lo que quedó abierto. Porque cuando entiendes el lenguaje de tu cuerpo, dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas por primera vez a escucharlo. Hay algo profundamente desconcertante en la experiencia humana. Puedes entender racionalmente que algo ya pasó. Puedes decirlo en voz alta, puedes incluso explicarlo con claridad, y aún así, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo ahora, como si no hubiera pasado el tiempo, como si no existiera distancia entre el pasado y el presente. Una emoción aparece y no sabes de dónde viene. Una sensación te invade y no puedes nombrarla. Una reacción ocurre y no logras contenerla ni explicarla. Y entonces surge esa frase que muchas personas han sentido, pero pocas han podido comprender. No puedo explicarlo, pero lo siento. Durante mucho tiempo, la psicología asumió que comprender era equivalente a poder narrar, que si podías poner palabras a una experiencia, entonces podías integrarla. Pero el trabajo clínico y la investigación de Van der Kolk introducen una ruptura fundamental en esta idea. No todo lo que vivimos está disponible para ser contado. De hecho, las experiencias más intensas, especialmente las traumáticas, no se almacenan como relatos organizados, se almacenan como fragmentos de sensación, de emoción, de activación corporal. Y esto tiene una base precisa. En condiciones normales, cuando vivimos una experiencia, el cerebro puede ubicarla en el tiempo, darle contexto, integrarla en una narrativa coherente. Este proceso depende en gran medida del funcionamiento del hipocampo y de la integración con sistemas corticales superiores. Pero cuando una experiencia desborda la capacidad del sistema nervioso, este proceso se interrumpe. El sistema encargado de construir el relato pierde coherencia y los sistemas de alarma, particularmente la amígdala, toma el control. El resultado no es una historia, es una huella que no dice esto ocurrió, sino que se expresa como esto está ocurriendo.
Y aquí se instala una tesis muy importante de esta serie. El trauma no se recuerda, se vive, se revive. Se revive en el cuerpo, en la respiración que se acelera sin explicación, en la tensión que aparece sin contexto, en la emoción que irrumpe sin palabras. Esto explica por qué el lenguaje, aunque es una herramienta poderosa, tiene límites claros. El lenguaje pertenece a un sistema que organiza, que simboliza, que narra. Pero el trauma, en muchos casos, fue codificado en un sistema que no habla ese idioma. Un sistema más antiguo, más rápido, más primario. Un sistema sensorial y emocional. Por ello, hablar de lo que ocurrió puede ser necesario, pero no suficiente, porque hay partes de la experiencia que nunca fueron registradas como palabras. Por lo tanto, no pueden ser liberadas únicamente a través de ellas. Aquí es donde aparece una de las comprensiones más liberadoras y al mismo tiempo más desafiantes del enfoque de Van der Kolk. Si no puedes explicarlo, no significa que no sea real. Significa que está almacenado en otro lenguaje, y ese lenguaje es el del cuerpo. A lo largo de este episodio, vamos a entrar precisamente en ese territorio. Vamos a comprender cómo funciona la memoria traumática más allá del relato. Cómo se diferencia la memoria explícita, la que puedes contar, de la memoria implícita, la que sientes. ¿Por qué el trauma fragmenta la experiencia y qué implica vivir con partes de tu historia que no están integradas? Vamos a explorar también una de las paradojas centrales del trauma. La mente intenta evitar lo que duele, pero el cuerpo lo repite, no como recuerdo voluntario, sino como reexperimentación, como activación, síntoma, sensación persistente. Y aquí introducimos un cambio de mirada que transforma completamente la relación con uno mismo. Los síntomas no son errores del sistema, son formas de expresión, son intentos, a veces intensos, a veces silenciosos, de procesar aquello que no pudo ser integrado en su momento. Esto cambia la pregunta. Ya no se trata de cómo dejo de sentir esto, sino qué está intentando expresar mi sistema a través de esto que siento. Y esta pregunta abre una posibilidad, porque si el cuerpo está expresando algo, también puede aprender nuevas formas de hacerlo. También puede reorganizar esa experiencia. Puede integrar lo que quedó fragmentado, no a través de la sobreexposición al dolor, sino a través de procesos que respetan cómo esa experiencia fue almacenada. Ese es el movimiento que inicia aquí, no hacia explicar más, sino hacia comprender de una manera más profunda, no solo con la mente, sino con todo el sistema. Porque cuando empiezas a reconocer que lo que sientes tiene un origen y un lenguaje, dejas de luchar contra ello y empiezas por primera vez a escucharlo, a escucharte, a comprenderte. Y ese momento, aunque sutil, marca el inicio de algo profundamente transformador. El paso de sobrevivir a empezar gradualmente a habitarte. Ahora pasemos a un apartado en el que vamos a hablar de cómo funciona la memoria traumática. ¿Por qué hay experiencias
que no se recuerdan y que se reviven. Y esta distinción no es poética, es neurobiológica. Durante mucho tiempo creímos que la memoria funcionaba como un archivo, algo que se guarda, se organiza y se recupera cuando la necesitamos. Pero el trauma rompe esta lógica. Desde la perspectiva que nos traza Van der Kolk, sabemos hoy que existen al menos dos grandes sistemas de memoria que operan de manera radicalmente distinta. Por un lado está la memoria explícita, aquella que te permite narrar, explicar, ordenar en el tiempo hechos pasados, la que responde a preguntas como ¿qué pasó?, ¿cuándo?, ¿dónde? Pero también, por otro lado, está la memoria implícita, y esta no tiene palabras, no cuenta historias, pero las hace sentir. Esta memoria es sensorial, emocional, corporal. No depende del lenguaje, sino de la experiencia directa. Y es aquí donde vive el trauma. Cuando una experiencia es abrumadora, demasiado intensa, demasiado rápida, demasiado dolorosa, el cerebro no logra integrarla de manera coherente. El hipocampo, encargado de organizar los recuerdos en una secuencia temporal, se ve comprometido. La amígdala, en cambio, el sistema de alarma emocional, se hiperactiva. El resultado de esta experiencia es profundamente desorganizador. La experiencia no se guarda como una historia, sino como fragmentos, imágenes sueltas, sensaciones corporales, emociones intensas sin contexto. Y entonces ocurre algo que muchas personas intentan explicar sin encontrar palabras. No puedo decir exactamente qué pasó, pero lo siento. Esa frase no es confusión, es precisión clínica, porque el trauma no se aloja en el lenguaje, se aloja en el cuerpo. Por eso cuando algo en el presente activa ese recuerdo fragmentado, no aparece como un recuerdo del pasado, aparece como una experiencia actual. El corazón se acelera, el cuerpo se tensa, la respiración cambia, el miedo, la vergüenza o la angustia irrumpen sin aviso. Y la persona no piensa, esto ya pasó, lo vive como si estuviera pasando. Aquí se encuentra una clave importante para comprender el sufrimiento traumático. El trauma no es un recuerdo que puedas contar, es una experiencia que sigue ocurriendo dentro de ti. Esto explica por qué muchas personas sienten que no avanzan, que repiten patrones, que reaccionan de más o que algo en ellas se activa sin sentido. No es falta de voluntad, no es debilidad. Es su sistema nervioso atrapado en una experiencia que nunca pudo completarse. Existe además una paradoja profundamente humana en todo esto. La mente intenta evitar el dolor, pero el cuerpo insiste en recordarlo. Evitas pensar en ello, pero aparece en sueños. Intentas olvidarlo, pero se manifiesta en tensión, en ansiedad, en reacciones automáticas, como si algo en tu interior estuviera diciendo, mírame, escúchame, termina lo que no pudo terminarse. Y aquí es donde el lenguaje muestra su límite, porque aunque hablar puede ayudar, y de hecho es una herramienta poderosa para organizar la experiencia, no siempre logra acceder a lo más profundo del trauma.
por qué? Porque muchas de estas memorias se formaron antes de que existieran palabras o en estados donde el lenguaje simplemente no estaba disponible. Por eso hay cosas que no se pueden explicar, pero se sienten con una claridad devastadora. Y en ese punto, el cuerpo se convierte en el verdadero narrador. El síntoma empieza a revelar su función, expresar lo que no pudo ser expresado. Esa necesidad que aparece sin razón aparente, ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho, ese impulso de huir o congelarte, no son fallas, son mensajes, son fragmentos de una historia que no se cerró, intentando una y otra vez encontrar una salida. Y quizás si algo dentro de ti se reconoce en esto, si alguna parte de tu experiencia no ha podido ser explicada, pero sí sentida, entonces este no es solo contenido, es una puerta. Porque entender cómo funciona la memoria traumática no es solo conocimiento, es el primer paso para dejar de pelear contigo y empezar a escucharte de verdad. Y ahí, justo ahí, comienza la posibilidad de transformación. Todo esto nos permite entender por qué hay una parte de tu historia que puedes contar y otra que simplemente te ocurre. Y entender la diferencia es liberador, porque durante años muchas personas han intentado sanar hablando, explicando, entendiendo, y aún así algo dentro de ellas sigue reaccionando igual, como si el cuerpo no hubiera escuchado lo que la mente ya comprendió. Esto no es una falla, es una evidencia, la evidencia de que existen dos formas distintas de recordar. La memoria explícita, que es aquella que te permite organizar tu vida en una narrativa y te permite contar, esto me pasó, yo estaba allí, ya terminó, que depende principalmente de la estructura cerebral encargada de ocupar los eventos en el tiempo, darles contexto, principio, desarrollo y final, que gracias a esa memoria puedes construir identidad, puedes hacer sentido de tu historia, puedes nombrar. Pero recuerda que hay otra memoria, una memoria más antigua, más profunda y mucho más determinante cuando hablamos de trauma. La memoria implícita, esa memoria que no cuenta historias, que no necesita palabras, no pregunta qué pasó, pregunta algo mucho más básico. ¿Estoy a salvo o no? Está mediada especialmente por la amígdala, que funciona como un detector de peligro. Y aquí está el punto clave. La memoria implícita no recuerda, revive, reacciona, siente. No dice, esto es parecido a algo que viví. Dice, esto es eso que viví, es eso que estoy viviendo, que vivo constantemente, que duele como dolió. Por eso, cuando el estímulo actual activa una huella traumática, no lo experimentas como un recuerdo del pasado, lo experimentas como una realidad en el presente. Tu cuerpo entra en alerta, tus músculos se tensan, tu respiración cambia, tu sistema nervioso se organiza para sobrevivir otra vez, aunque racionalmente sepas que no hay peligro. Y entonces aparece esa sensación tan desconcertante. Sé que no debería sentirme así, pero no puedo evitarlo. Ahí es donde muchas personas se juzgan,
se llaman a sí mismas débiles, exageradas, rotas. Pero lo que está ocurriendo no es debilidad, es memoria implícita activándose sin traducción consciente. Es tu cuerpo hablando en un idioma que la mente no siempre comprende. Porque mientras la memoria explícita dice, ya pasó, la memoria implícita susurra o grita, sigue pasando. Y esta coexistencia genera una fractura interna. Una parte de ti está en el presente, otra sigue atrapada en el pasado. Esta es la fragmentación del trauma. No es solo lo que viviste, es cómo quedó almacenado dentro de ti. Cuando ambas memorias están integradas, puedes recordar sin revivir, puedes sentir sin desbordarte, puedes narrar sin colapsar, pero cuando el trauma interfiere, esa integración se rompe. Y entonces puedes contar la historia sin sentir nada, o sentirlo todo sin poder explicarlo. Silencio emocional o tormenta interna, desconexión o sobrecarga. Y en ambos casos, el problema no es lo que falta, es lo que no está conectado. Aquí es donde el lenguaje muestra su doble rostro. Por un lado, es una herramienta poderosa. Nombrar, organiza, estructura, regula. Cuando dices, esto fue miedo, esto fue dolor, activas regiones prefrontales que ayudan a modular la intensidad emocional. Pero por otro lado, el lenguaje tiene un límite claro. No puede acceder directamente a aquello que nunca fue codificado en palabras. Por eso intentar explicar el trauma puede sentirse como hablar de algo que en realidad no está ahí en forma de historia. Está en tu cuerpo, en una sensación en el pecho que no tiene nombre, en un nudo en la garganta que aparece sin motivo, en una urgencia por huir, por desaparecer. Y aquí emerge una verdad incómoda, pero profundamente transformadora. No todo lo que te duele puede ser explicado, pero todo lo que te duele puede ser escuchado, comprendido, sentido, contenido. Solo que no siempre con palabras. A veces el trabajo no es entender más, sino aprender a sentir de otra manera. A veces no se trata de contar mejor la historia, sino de permitir que el cuerpo la termine, porque lo que no pudo expresarse en su momento no desapareció, se quedó suspendido, congelado, esperando las condiciones adecuadas para finalmente moverse, liberarse, integrarse. Y si has llegado hasta aquí, quizá puedas empezar a mirar tus reacciones con otros ojos, no como errores, no como excusas, sino como memorias vivas, memorias que no necesitan ser eliminadas, sino transformadas. Porque cuando comprendes la diferencia entre lo que puedes contar y lo que tu cuerpo aún sostiene, dejas de exigirte coherencia inmediata. Empiezas a construir integración real. Y en ese proceso, algo empieza por fin a descongelarse. Ahora, pasemos a hablar de cuando tu historia se rompe, la fragmentación del trauma. Porque el trauma no solo duele, el trauma divide. Divide lo que sentiste de lo que puedes explicar. Divide lo que viviste de lo que puedes recordar. Y en muchos casos te divide a ti. Desde una mirada neurobiológica,
Esto tiene una explicación precisa. El cerebro humano está diseñado para integrar la experiencia, para tomar lo que ocurre, organizarlo, darle sentido y ubicarlo en el pasado. Pero cuando lo vivido es demasiado intenso, demasiado amenazante, demasiado desbordante, este sistema de integración colapsa. No porque falle, sino porque intenta protegerte. En condiciones normales, una experiencia atraviesa distintos niveles de procesamiento. Se percibe a nivel sensorial, se siente a nivel emocional, se comprende a nivel cognitivo y finalmente se integra como parte de tu historia. Pero en el trauma, el flujo se interrumpe. La experiencia no logra convertirse en narrativa, no se simboliza, no se verbaliza, se fragmenta. Y esos fragmentos quedan almacenados en distintos sistemas, en el cuerpo como tensión, dolor o respuestas automáticas. En el sistema emocional como miedo, vergüenza o angustia sin explicación clara. En la percepción como imágenes intrusivas o sensaciones desconectadas del presente, pero no como una historia coherente. Por eso, vivir con trauma no es solo recordar algo doloroso, es vivir con piezas sueltas de una experiencia que nunca terminó de suceder del todo. Y esto tiene implicaciones profundas en la forma en que te experimentas a ti mismo. Porque cuando una experiencia no se integra, no se convierte en pasado, se queda activa, suspendida, como un archivo abierto que nunca se cerró. Y entonces no solo tienes recuerdos, tienes estados que aparecen sin aviso, momentos en los que reaccionas de una forma que no entiendes, en los que algo dentro de ti toma el control. Y después viene la confusión. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué reaccioné así? Eso no soy yo, pero sí eres tú. Solo que no es toda tu historia integrada. Es una parte de tu experiencia que quedó aislada. Esto es lo que en clínica entendemos como disociación. No necesariamente como una desconexión extrema de la realidad, sino como una desconexión interna. Partes de ti que no se comunican entre sí. Una parte que funciona, que trabaja, que sigue adelante, y otra que se activa, que se asusta, que reacciona como si estuvieras en peligro. Vivir así es agotador, porque implica sostener una coherencia externa, mientras internamente hay fragmentos que tiran en direcciones distintas. Implica intentar ser racional mientras el cuerpo está en alerta. Implica querer avanzar mientras algo dentro de ti sigue detenido en otro momento. Y aquí aparece una de las comprensiones más transformadoras del trabajo del trauma. No se trata de eliminar esas partes, se trata de integrarlas. Porque esas reacciones que hoy te desbordan, alguna vez fueron intentos inteligentes de sobrevivir. Ese congelamiento, esa huida, esa hiperalerta, no son errores, son respuestas adaptativas que quedaron fijas en el tiempo. El problema no es que existan, el problema es que siguen activas cuando ya no son necesarias. Y mientras no se integren, seguirán apareciendo como síntomas, como lenguaje del cuerpo,
como expresión de lo que no pudo ser procesado en su momento. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas en una trampa invisible. Intentan controlarse, pensar diferente, dejarlo atrás, pero no pueden dejar atrás algo que no ha sido integrado. No pueden cerrar una historia si aún hay partes de ella que no han sido escuchadas. Por ello, el trabajo terapéutico no es solo recordar lo que pasó, es permitir que esas partes fragmentadas encuentren conexión, que lo sensorial, lo emocional, lo cognitivo vuelvan a encontrarse, que el cuerpo y la mente dejen de estar en conflicto y empiecen a hablar el mismo idioma. Y aquí es donde algo bello, humano, empieza a ocurrir. Cuando una experiencia se integra, deja de irrumpir. Cuando un recuerdo encuentra lugar, deja de perseguirte. Cuando una emoción puede completarse, deja de repetirse. Y entonces lo que antes era un fragmento se convierte en historia. Y lo que antes era una reacción se convierte en comprensión. Lo que antes era dolor sin forma empieza poco a poco a transformarse en sentido. Si alguna vez has sentido que hay partes de ti que no entiendes, que hay reacciones que no puedes explicar, que hay emociones que aparecen sin permiso, recuerda que no estás roto, estás fragmentado y lo fragmentado puede integrarse, porque dentro de cada respuesta automática, de cada síntoma, de cada emoción congelada, hay una parte de tu historia esperando no ser borrada, sino finalmente incluida. Y en ese acto de inclusión comienza algo nuevo. No solo sobrevivir lo que pasó, sino empezar por primera vez a habitarte completo. Porque la mente intenta olvidar lo que duele. Eso es algo profundamente desconcertante en la experiencia del trauma. Cuando más intentas olvidar, cuando más intentas no sentirlo, más aparece. Cuando más lo evitas, más insiste. Y eso no es una contradicción psicológica, es una ley del funcionamiento traumático. Desde la neurociencia y la clínica, sabemos que el trauma instala una dinámica interna marcada por una paradoja. La mente evita, pero el organismo repite. Por un lado, existe una tendencia natural a protegernos del dolor. El sistema cognitivo intenta suprimir, bloquear, minimizar. No quiero pensar en eso. Eso ya pasó. Mejor no sigo adelante. Y en muchos casos, esa evitación parece funcionar, al menos superficialmente. La persona sigue con su vida, cumple con sus responsabilidades, se adapta. Por debajo de esa aparente normalidad, algo sigue activo, porque el trauma no depende únicamente de lo que recuerdas conscientemente. Depende sobre todo de lo que tu sistema nervioso no ha podido procesar. Y eso no se elimina evitándolo. Se mantiene, se reactiva, se repite. Aquí entra en juego un concepto relevante ya señalado por Freud como compulsión a la repetición y hoy reinterpretado desde la neurobiología. El organismo tiende a recrear aquello que no ha podido resolver, no porque quiera sufrir, sino porque intenta completar, intenta terminar
una experiencia que quedó abierta, pero como no hay integración, lo que ocurre no es resolución, es repetición, y esta repetición no siempre es evidente. A veces no se presenta como un recuerdo claro, sino como patrones de vida, como relaciones que duelen de formas similares, situaciones que activan las mismas emociones, reacciones que parecen desproporcionadas al contexto, como si hubiera un guión invisible, repitiéndose una y otra vez. Y mientras tanto, la mente insiste en evitar sentir, recordar, mirar. Pero el cuerpo no evita. El cuerpo recuerda a su manera, a través de la tensión muscular que no se suelta, a través de la respiración que se corta, a través del insomnio, de la hipervigilancia, del cansancio crónico, a través de síntomas que muchas veces no entendemos, pero que tienen una lógica profunda. El cuerpo está intentando procesar lo que quedó inconcluso. Por eso muchas personas viven atrapadas en un ciclo silencioso. Evitan el dolor, pero viven sus consecuencias. Se desconectan emocionalmente, pero el cuerpo sigue activado. Intentan controlar sus pensamientos, pero las sensaciones irrumpen sin permiso. Y esto genera una sensación de pérdida de control. ¿Por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué no puedo superarlo? ¿Qué me pasa? Lo que pasa es que hay una parte de la experiencia que no ha sido integrada, y lo que no se integra se repite como un intento biológicamente inteligente de resolución. El problema es que sin los recursos adecuados, ese intento queda atrapado en un circuito cerrado, en un círculo vicioso. Se activa, se intensifica y vuelve a empezar. Aquí es donde el lenguaje, una vez más, muestra sus límites, porque puedes decirte a ti mismo, ya estoy bien, pero si tu cuerpo no lo ha procesado, esta afirmación no alcanza. Puedes entender racionalmente lo que te ocurrió, pero si tu sistema nervioso sigue estando en la alerta, la experiencia no ha cambiado, y entonces aparece una verdad incómoda. No basta con evitar el dolor, hay que transformarlo. No basta con entender la historia, hay que permitir que el cuerpo la procese, porque mientras la mente intenta cerrar la puerta, el cuerpo la sigue abriendo una y otra vez, hasta que algo diferente ocurra, hasta que en lugar de evitar, empieces a acercarte, no desde la reactivación, no desde el desbordamiento, sino desde un lugar seguro, acompañado, regulado. Y en ese momento, el ciclo empieza a cambiar. La repetición deja de ser automática. La experiencia comienza a completarse. El sistema nervioso empieza lentamente a aprender algo nuevo. Esto ya terminó. Y cuando eso ocurre, no solo en la mente, sino en el cuerpo, algo se libera. La tensión cede, la respiración se amplía, la reacción se transforma en respuesta. Y entonces, lo que antes era un bucle se convierte en aprendizaje, porque el objetivo no es olvidar lo que pasó, es aprender y dejar de repetirlo. Y ese camino no comienza evitando, comienza paradójicamente atreviéndote a sentir lo que alguna vez fue demasiado, no para quedarte ahí, sino para finalmente
atravesarlo. Hay algo profundamente liberador en comprender esto. No estás exagerando, no estás siendo débil, no estás inventando lo que sientes. Tu cuerpo está hablando un idioma que tu historia aún no ha podido traducir. Porque cuando una experiencia fue demasiado intensa, demasiado rápida o demasiado dolorosa, no se guardó como un recuerdo con palabras. Se quedó viviendo como una sensación, como emoción o impulso. Y por eso, aunque tu mente intente evitarlo, tu cuerpo lo repite, no para castigarte, sino para ser escuchado. Te está pidiendo que lo escuches. Hoy no necesitas entender toda tu historia. Solo necesitas comenzar a sentirte con honestidad. Haz una pausa. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo en este instante? Sin intentar cambiarlo. Tal vez sea presión, tal vez vacío, tal vez inquietud. No lo nombres desde la mente, descríbelo desde el cuerpo. Ese es el primer puente. Ahí comienza la integración. Y lo más importante que necesitas recordar es que el trauma no se almacena como una historia, se guarda como fragmentos sensoriales y emocionales. La memoria implícita no habla con palabras, se expresa a través del cuerpo. No recordar no significa no haber sido afectado. La evitación mental no elimina el trauma, lo mantiene activo en el cuerpo. Por ello el objetivo no es solo recordar, es integrar lo que nunca pudo ser sentido con seguridad. Pero hay un lugar donde todo esto se vuelve aún más evidente y también más desafiante: las relaciones interpersonales, porque muchas veces no reaccionamos a la persona que tenemos enfrente, sino a lo que nuestro cuerpo reconoce como familiar. En el siguiente episodio, Historias reales, cuando el cuerpo recuerda antes que la mente, vas a descubrir cómo el trauma se activa en vínculos cotidianos, cómo elegimos, evitamos o repetimos, y cómo empezamos a transformar esas dinámicas desde la conciencia corporal. Así que por el día de hoy quiero leerte. Respóndeme en los comentarios. ¿Hay algo que sientes en tu cuerpo, pero que no sabes explicar con palabras? Puede ser una sensación, una reacción, un patrón. Nombrarlo, aunque no lo entiendas completamente, es el primer acto de transformación. Y si este contenido conecta contigo, te invito a formar parte de esta comunidad, un espacio donde dejamos de sobrevivir para empezar poco a poco a habitar lo que somos.